Así que el Señor nos bendiga. Vamos a ir a la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 1 al 11. Un pasaje muy conocido por todos nosotros. Si usted lo tiene ahí, nos ponemos de pie. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios y lo vamos a hacer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así su palabra. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que le oyeron. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La verdad que lo que sucede aquí, yo creo que muchos de nosotros hemos leído este pasaje bíblico y realmente lo que pasa aquí en este pasaje bíblico es algo bastante potente, por decir algo. Ya, es más, algunos teólogos, algunas personas doctoras en la escritura, hermano, dicen que el castigo no tiene relación con lo que se hizo. O sea, dicen ellos que el castigo que se dio es desmedido, por así decirlo, a lo que ellos hicieron, ¿ya? Y quizás tienen algún grado de razón, quizás, no lo sé. No vamos a entrar en ese tema, sino que es solo para tenerlo como referencia, porque la verdad que lo que sucede en este pasaje es bastante potente para el tiempo de la gracia, para el tiempo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero no vamos a entrar en ese tema, sino que trataremos de sacar alguna enseñanza en beneficio de nuestra vida. Amén. Primero quiero que entendamos un poco el contexto. En el capítulo 4, versículo 32 al 37, me gustaría que me acompañara, está arribita, para que entendamos el contexto de lo que se estaba viviendo en el primer siglo. Y dice: y la multitud de los que habían creído era como de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casa las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermano, en el primer siglo, en estos primeros capítulos del libro de los Hechos, se estaba viviendo un mover del Espíritu hermoso. Un mover del Espíritu de Dios en el primer siglo extraordinario. Todos aquellos
que habían recibido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador, hermano, se habían entregado por completo a la obra de Dios, de manera total, absoluta. Hermano, tanto así, hermano, que los hermanos del primer siglo, ellos decían que nada era suyo, que nada era de su propiedad, sino que todo lo tenían en común. Si usted quiere mayor información referente a eso, lo encontramos en el capítulo 2, versículo 42 en adelante, donde también dice exactamente lo mismo, que compartían los alimentos, que se sentaban a la mesa, que pasaban todos los días en la casa del Señor. Hermano, había un mover de Dios, un mover del Espíritu en la iglesia naciente del primer siglo que fue realmente extraordinario. Pero como usted bien sabe, cuando hay un mover de Dios, cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en la vida de los hombres y de las mujeres, no también se levanta el enemigo, también se levanta Satanás, también se mete entre medio, ¿ya? Y viene con sus mentiras y con sus engaños. Estando en esta situación, estando en este mover del Señor, en este mover del Espíritu, hermano, dice la Escritura, nos narra este pasaje bíblico de Ananías y Zafira, un matrimonio judío, un matrimonio de la comunidad cristiana del primer siglo, que cuando ellos vieron, que cuando ellos escucharon de lo que estaba sucediendo en la iglesia, hermano, no quisieron también estar ajenos a la realidad. Y yo creo que se pusieron de acuerdo como todo matrimonio, que le dice, oye Juanito, oye Pedro, oye María, podríamos hacer esto otro. Y es muy probable que hayan conversado el poder vender una heredad que tenían y traer lo que iban a vender, traerlo y ponerlo a los pies de los apóstoles como todos los demás lo hacían. Obviamente fueron influenciados, obviamente fueron motivados, obviamente, por lo que estaba pasando en la iglesia del primer siglo. Pero dice la palabra de Dios que acabamos de leer, que aconteció algo bastante potente en el primer siglo con este matrimonio. Y como usted bien lo sabe, fueron a vender la propiedad, pero cuando la vendieron y cuando llevaron el valor a los apóstoles, Ananías y Zafira sustrajeron del valor de la propiedad. ¿Amén? O sea, cuando traían el dinero, sacaron un pedacito para ellos y se lo guardaron. Por eso que, como lo decía en un principio, algunos dicen que el castigo fue desmedido de acuerdo a lo que se hizo. Pero no vamos a entrar en eso, ¿ya? Que el Señor nos ayude. Primero aclarar algo. No sé, yo volví a leer el pasaje 2, 3, 1 y 4 y 5. No veo en ninguna parte en que el Señor o que Dios a través de los apóstoles haya motivado a los hermanos del primer siglo para que vendieran sus casas y trajeran el dinero. En ninguna parte. O sea, Dios no les pide a ellos que se deshacieran de sus casas. Dios no les pide eso, ni los apóstoles, ni Dios. Sino que esto que estaba pasando en el primer siglo, esto que los hermanos estaban vendiendo y estaban trayendo los recursos para bendecir la obra de Dios, era algo que nacía de manera espontánea, libre, de cada uno de los hermanos que habían conocido a Cristo. O sea, de alguna otra manera, era una evidencia del verdadero convertimiento que habían tenido en Cristo. Esto nació de una manera natural, libre, nadie se los impuso, nadie le exigió que dieran, no, ellos lo hicieron de forma libre. Amén. Para que usted después no vaya a decir, Dios nos está pidiendo que vendamos la casa. No, hermano, ¿y qué quiero decir con esto? Que Dios no exige que le demos, sino que esto tiene que nacer de manera natural de nuestra vida. Tiene que nacer de manera libre como resultado, como evidencia de que yo realmente he recibido a Cristo Jesús como mi Señor y mi Salvador. Amén. Que Dios nos ayude. Y eso es lo que vemos los hermanos del primer siglo.
en que los hermanos, Dios no les exige que vendieran ni que dieran, sino que ellos por gratitud por lo que Dios había hecho en sus vidas, ellos decidieron vender y entregar todo esto para la obra de Dios. Dice en uno de los versículos que no había necesitado en la iglesia. Amén. No habían hermanos necesitados, sino que todo era distribuido para que todos pudieran vivir de manera acorde a cada realidad. Oiga, Dios bendiga a la iglesia del primer siglo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que el Señor nos ayude. Qué importante, hermano, bendecir la obra de Dios. Si no bendecimos la obra de Dios, ¿quién la va a hacer? Amén. Para eso estamos nosotros. Pero los hermanos del primer siglo, hermano, viviendo en este mover del Espíritu, hermano, estaban dando de manera libre todo lo que estaban haciendo en sus corazones. Y lo hacían con el buen sentir, y ellos iban, vendían. Es más, Bernabé, como bien lo leímos, tenía una heredad, y fue y también vendió la heredad y lo trajo y lo puso a los pies de los apóstoles, con el motivo de bendecir la iglesia, los hermanos, para que no faltara, para que se siguiera predicando la palabra de Dios. Esto se estaba haciendo de manera libre y voluntaria. Pero este matrimonio, Ananías y Zafira, no quisieron quedarse atrás, sino que también quisieron hacer lo que los otros estaban haciendo. Pero Ananías y Zafira, la verdad, que no querían dar de verdad o de corazón, sino que en el fondo ellos buscaban otra cosa. Ellos buscaban el reconocimiento. Ellos buscaban el aplauso y el reconocimiento de lo que ellos estaban haciendo por los demás. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre. Y esto, hermano, le llamamos hipocresía. Cuando yo finjo, cuando yo miento, porque ser hipócrita es ser un mentiroso, es fingir algo que no soy. Muestro o trato de mostrar sentimientos o emociones que no tengo. La palabra hipocresía viene del griego antiguo, que lo he hablado en más de una oportunidad, que eran las máscaras que se ponían los actores, estas máscaras con una sonrisa, con un enojo, esos eran los hipócritas. Entonces, a través de esas máscaras, los actores mostraban sentimientos y emociones que el que estaba detrás de la máscara no sentía, no era real. Entonces, cuando vemos a Ananías y Zafira, vemos a un matrimonio que cae en este problema de la hipocresía. Tratar de mostrar algo que no era verdaderamente. ¿Está aquí, hermano? ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Trataron de mostrar una espiritualidad que no tenían. Trataron de mostrar una espiritualidad que no vivían. En ellos no nació como en los otros, no fue de forma espontánea, no fue de una forma voluntaria el querer vender la propiedad para traerla, sino que ellos quisieron mostrar algo que realmente no eran. Y eso se llama hipocresía. Amén. Que el Señor nos ayude. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, y hoy día este problema, hermano, sin darnos cuenta, es más común de lo que nosotros pensamos. Es un problema que se da a diario y es más común de lo que nosotros pensamos. Cuando tratamos, hermano, de mostrar algo que realmente no somos. Hermano, ahí en Mateo capítulo 7, yo quiero que me acompañe, vaya conmigo. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice su palabra. Dice, guardaos o cuidaos con los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos
rapaces. Amén. Que el Señor nos ayude. Hipocresía. Que aparentan algo, que tratan de mostrar algo que no son. Ananías y Zafira trataron de mostrar que eran igual que los otros hermanos, que ellos lo estaban haciendo por el mismo sentir que estaban sintiendo los otros hermanos. Pero en el fondo no era así, sino que lo de ellos no era verdadero. Ellos se estaban mintiendo a sí mismos, estaban mintiendo a los hombres, pero lo más grave es que estaban mintiendo a Dios. ¿Está aquí, hermano? Y trataron de mostrar o trataron de asemejarse a los otros, pero que no era verdad. Hipocresía. Trataron de mostrar una espiritualidad que en el fondo no era real en sus vidas. En Isaías capítulo 29, vaya conmigo. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice su palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor en mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Hermano, la hipocresía por lo general está asociado a esto, en que muchas veces, hermano, es solo palabra. Solo palabras lindas, solo de labios somos espirituales. Pero por dentro mi corazón está lejos de lo que estoy diciendo. Estoy lejos de lo que estoy hablando. Una cosa es lo que hablamos y otra cosa es lo que está dentro de nuestro corazón. Por eso Dios en el libro de Isaías dice la palabra de Dios, hermano, que este pueblo de labios me honra. De labios me honra, pero su corazón está lejos. Amén. Y aún más, dice más abajo, y su temor, el temor que ellos tienen, ya, el temor, no es más que un mandamiento de hombre. O sea, en el fondo, no hay un verdadero temor a Dios, porque en el fondo no son auténticos. ¿Me está entendiendo? No son auténticos, sino que no han entregado verdaderamente su vida al Señor. Y como verdaderamente no se ha entregado su vida al Señor, el temor que se tiene a Dios no es un temor verdadero. Les da lo mismo mentir. Da lo mismo engañar. Da lo mismo decir algo y después no cumplir. Da lo mismo. Porque no tengo un verdadero temor a Dios. Es como un temor a un hombre. No es el verdadero temor que tengo que tener a Dios. Por eso que la gente que practica sin querer, quizás digo yo, la hipocresía, llega y habla. Llega y dice y no tiene temor. Le da lo mismo hablar y decir. Porque no tiene temor de Dios. ¿Está aquí, hermano? Amén. Que el Señor nos ayude. ¿Qué hizo Ananías y Zafira? Hablaron. Oye, vamos a vender. Pero dijeron una cosa y al final terminaron haciendo otra. O la hicieron a media. Porque igual trajeron parte de la heredad, pero no la trajeron toda. ¿Está aquí, hermano? Mire, vaya conmigo, volvamos a Hechos, capítulo 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. Estaban los dos de acuerdo. Oiga, ojo con esto, los matrimonios. Porque a veces en los matrimonios sabemos que alguien que mi esposo está haciendo algo malo y la esposa no dice nada. O viceversa.
Y a veces el esposo se queda callado o la esposa se queda callada y no dicen nada. No, hermano. Si mi esposo, si mi esposa está haciendo algo que no agrada a Dios, yo tengo la responsabilidad con Dios y con ellos de decirle la verdad. Pero a veces no se dice nada porque también soy beneficiado. ¿Qué es lo que pasó con Ananías y Zafira? Ananías y Zafira estuvieron de acuerdo de vender, pero también estuvieron de acuerdo en no llevarlo todo. Ahí uno de los dos tenía que haber dicho no. Pero ¿y por qué no dijo no? Porque se iba a beneficiar también. Que Dios nos ayude. Así que, esa es como una enseñanza de pasaida, ¿no? ¿Ya? Así que en los esposos, los matrimonios, Dios bendiga los matrimonios. Siempre tiene que haber uno puesto en la brecha. Para decirle al esposo o a la esposa, oye, no está bien. No está bien lo que vas a hacer, no está bien lo que estás haciendo, no está bien lo que estás mirando, no está bien lo que estás hablando, no está bien lo que estás comentando, no está bien dónde vas a ir, no está bien. Alguien tiene que ponerse en la brecha. No podemos ser cómplices de la maldad. Pero algunos, porque se benefician o también les gusta. Amén. Yo sé que es difícil eso porque a nadie le gusta que le digan la verdad. A mí me la han dicho varias veces mi esposa y me molesto. ¿O no? Porque la verdad hace bien, pero duele. Pero alguien tiene que ponerse en la brecha. Alguien tiene que estar ahí para que la voluntad de Dios se haga. Así que, hermano, no podemos quedarnos solamente en buenas intenciones, en buenas palabras, sino que tenemos que cumplir con Dios. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude. Ananías y Zafira, hermano, hablaron lindo. Chuta, que suena lindo cuando alguien dice, no, yo voy a vender. Imagínate a Ananías y Zafira hoy día aquí. Que suena lindo. Imagínate a Ananías y Zafira. Sonaba lindo. Sonaba hermoso. Pero se quedaron solamente en las palabras. Se quedaron solamente en buenas intenciones. Pero en su corazón había otra cosa. Trataron de mostrar qué buscaban Ananías y Zafira. Buscaban el reconocimiento. Buscaban ser reconocidos por lo que iban a hacer. Hay gente que en las iglesias a veces trata de mostrar lo que está haciendo, no porque quiere agradar a Dios, sino porque quiere y busca ¿qué? El reconocimiento. Porque si hay algo que le gusta al hombre, si hay algo que le gusta a la mujer, es que reconozcan lo que hace. ¡Ay, qué bueno, qué buena! ¡Ay, mira este hermano que es bueno para la oración! Este hermano que es ferviente. Esta hermana que aquí, oiga, nos gusta el reconocimiento. ¿Está aquí, hermano? ¿O no? Nos gusta el reconocimiento. Nos gusta que nos reconozcan en la casa, que nos reconozcan en el trabajo. Y cuando no lo hacen, hoy nos sentimos tan mal. ¿O no? Yo cuando hago algo en la casa, me quedo parado así, para que pase mi esposa y vea que lo hice. Que apreté el enchufe, para que me diga algo. Y cuando no me dice nada, tengo que decirle, ¿viste qué hice o no? ¿Pero qué ando buscando? Reconocimiento. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos ayude. Hermano, Ananías y Zafira buscaban el reconocimiento y el aplauso de la comunidad cristiana del primer siglo. Y lo que estaban haciendo no era tan así como lo estaban planteando, sino que dentro de su corazón había otro sentimiento, había otro sentir. Que el Señor nos ayude. Amén.
Por eso la palabra del Señor ahí en Mateo 7:15, donde estábamos leyendo, hermano, dice que debemos cuidarnos de aquellos que parece que son, pero que no son. Amén. Por eso cuando usted escuche predicadores, sobre todo en internet, por su fruto se conocen. Está aquí. Que el Señor nos ayude. Así se conoce a las personas, no por lo que hablan, porque hay personas que hablan lindo, que dan ganas de aplaudirlo, ¿ah? Pero por sus frutos los vamos a conocer en cómo viven. ¿Está aquí, hermano? En lo que hacen y cómo lo hacen, dónde asisten, qué hacen con su vida, qué hacen con sus recursos, qué hacen con su familia, qué hacen en el tiempo de ocio. Cuando vemos eso, hermano, nos vamos a dar cuenta realmente quiénes son. Amén. Ananías y Zafira parecían muy buenos hermanos. Imagínate. Iban a vender una heredad, una casa. La iban a vender y la iban a dar a la iglesia. ¿Qué tiene de malo que le hayan sacado un pedacito? ¿Qué tiene de malo? Si al final era de ellos. ¿Qué tiene de malo que le hayan sacado una colita, como decimos nosotros los chilenos? ¿Ah? Hay algunos hermanos que cuando reciben un dinero dicen, le vamos a sacar una colita. ¿Ah? Esto es lo que hizo Ananías y Zafira, para que usted entienda en términos chilenos. ¿Ah? Lo vendieron y le sacaron una colita. Que el Señor nos ayude. Amén. Sigamos leyendo en Hechos capítulo 5, vaya conmigo. Dijo, versículo 2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su esposa. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Oiga, Pedro, imagínate un hermano así hoy día, aquí en la iglesia. Pedro olfateó, sintió olor a azufre en lo que se estaba haciendo. ¿Cómo supo Pedro que Satanás se había metido en el corazón de Ananías y Zafira? Porque en el corazón de Pedro ya se había metido una vez. ¿Se recuerda, no? Negó al maestro. Él ya sabía que cómo Satanás trabajaba en el corazón de las personas. Entonces cuando ve a Ananías y Zafira, dijo, Oiga, a veces hay personas que se le nota la mentira, hermano. A veces hay personas que se le nota que no son. Estoy hablando en todo el contexto, por si acaso. No tengo don de discernimiento ni nada de eso. Ni soy profeta. Entonces Pedro, cuando mira a Ananías y Zafira, obviamente tenía el Espíritu de Dios también. Y Dios le muestra, y en su experiencia que tuvo a tiempo atrás de haber negado, porque él también dejó que Satanás tentara su corazón. Y negó al maestro. Él sabía que Satanás trabajaba en el corazón de los hombres. Hermano, y olfateó, Dios le mostró, le reveló, junto con su experiencia, que Ananías y Zafira no andaban haciendo cosas correctas. Hermano, cuando tú hablas con una persona y no te mira a los ojos, hermano, algo te está escondiendo. Y ahí no necesitamos que el Espíritu, no necesitamos una revelación, o sea, es cosa que uno mire. ¿Y por qué? Porque somos o pasamos lo mismo que él. Así que Pedro, hermano, lo confronta a Ananías y le dice, ¿por qué Satanás tentó tu corazón? Porque eso es lo que pasa, hermano. Siempre cuando hay un mover de Dios en la iglesia, hermano, siempre cuando el Espíritu se está moviendo, siempre cuando Dios te está levantando, el otro también se mete. El otro también trata de hacer su obra. Hermano, la iglesia estaba linda, estaba preciosa. Hermano, 5,000, de a 3,000, de 5,000, de 2,000 se convertían. Estaban unidos, vendían todo. Hermano, la iglesia no tenía necesidad. No vendían platos, no hacían campaña evangelística. No, Dios proveía a través de los propios hermanos.
Porque siempre cuando estamos en un lindo mover del Señor, siempre cuando nos estamos acercando a Dios, tratando de hacer la obra de Dios, el otro se mete tratando de tentar. ¿Qué anda haciendo? Tentar los corazones. Y tentó el corazón de Ananías y Zafira. Tenían un buen sentir, a lo mejor, no sé, no quiero cuestionar, no hay mucha información referente a Ananías y Zafira, hermano. Pero quizás lo hicieron de buena intención, pero Satanás tentó el corazón de ellos, dice. ¿Cuántas veces nosotros hemos querido hacer la voluntad de Dios con ese amor? Dios está transformando, llenando nuestra vida. Estamos queriendo ponernos a cuenta con Dios, hermano, y dejamos que Satanás tiente nuestra vida y se echa todo a perder. Todo estaba bonito y nos quedamos solo en buenas intenciones, solo en buenas palabras. Y eso es lo que pasó con Ananías y Zafira. Se quedaron solo en buenas palabras, solo en buenas intenciones, pero ellos dejaron que Satanás tentara su corazón. Cuando estamos en ese mover del Señor, cuando el Señor nos está levantando y queremos retomar, no sé si te ha pasado, y queremos retomar, nos falta el enemigo, viene y te dice, pero ¿para qué tanto? ¿Para qué vayáis los jueves y los domingos? Anda un puro día nomás. ¿Para qué te vayas a levantar a las 6 de la mañana? Si eso se le ocurrió al pastor, si Dios te escucha a cualquier hora. Y así empieza. ¿Me está escuchando, no? En nosotros hay un buen sentir, pero dejamos que el enemigo tiente nuestro corazón. Y lo que estaba siendo lindo, hermoso, termina en nada. Que el Señor nos ayude. Amén. Que Dios nos bendiga. Hermano, Ananías y Zafira, en el versículo, vaya conmigo de nuevo, sigamos leyendo. Versículo 3, volvamos a leer. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndole, no te le quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Ponga atención aquí. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y aquí hay problemas. Aquí hay graves problemas, hermano. Porque no, ¿qué hace Pedro? Entre paréntesis, pone al Espíritu y dice, no has mentido a los hombres, primero le nombra, has mentido al Espíritu, y después dice, no has mentido a los hombres, sino que a Dios. Da énfasis de la Trinidad. El Espíritu es Dios. El Espíritu es Dios, primera cosa. Segundo, hermano, cuando yo digo algo, cuando yo me comprometo con Dios de hacer algo y no lo cumplo, no tan solo no le miento a los hombres, sino que también le miento a Dios. ¿Está aquí, hermano? Cuando me comprometo, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho, Señor, ahora sí, Señor, ahora acá, Señor, voy a ir, voy a retomar, me voy a levantar, me voy a comprometer? ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Nos hemos comprometido a hacer algo, hermano, y al final no terminamos haciendo nada y no cumplimos. Hermano, y no le hemos mentido a los hombres, sino que le hemos mentido a Dios. Está aquí. Que el Señor nos ayude. Ananías y Zafira le mintieron a Dios. Hasta aquí, hermano. Le mintieron a Dios y murieron. ¿Está aquí, hermano? Le mintieron a Dios y murieron. Y esto no pasó en el Antiguo Testamento, pasó en el Nuevo, en el tiempo de la gracia. Hermano, cuando yo me comprometo con Dios y después le saco una colita o me retraigo o no cumplo, usted no me está mintiendo a mí, no le está mintiendo a los hermanos, le está mintiendo a Dios. Y eso es grave porque no tengo temor de Dios.
Y como no tengo temor, me da lo mismo decir y después no hacer. Me da lo mismo. Que Dios nos ayude. En hebreo dice la palabra, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Horrenda cosa. ¿Me ayuda? Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. ¿Está aquí, hermano? En el Antiguo Testamento hay ejemplos de personas que le mintieron a Dios y Dios terminó con su vida. Con esto no estoy diciendo que Dios nos va a matar, ya nos habría matado qué rato. Bendito sea el nombre de Dios. Pero a mí lo que me llama la atención, y esto yo lo quiero conjugar quizás con lo que Dios habla a través del apóstol Pablo con la Santa Cena, que quizás tiene mucha relación. ¿En qué sentido? Que cuando Dios habla en Corintios de los problemas que habían en la Santa Cena, el apóstol Pablo dice, por este motivo, porque no hay discernimiento, porque llegan y hacen, muchas veces hay muchos debilitados y hay muchos que duermen, porque llegan y hacen, no hay temor. Y muchas veces nosotros hacemos compromisos con Dios sin temor, de manera quizá hipócrita, caemos en la hipocresía, tratando de mostrar algo que realmente no vamos a hacer, hermano, y le mentimos a Dios. Y después nos da lo mismo. Como que si fuera cualquier cosa. No, hermano, Dios es el Señor del cielo y de la tierra. Y el que tiene el poder de darme y de quitarme la vida. Aunque parezca irrisorio en estos tiempos, hermano, pero con Dios no podemos jugar. ¿Está aquí? Yo no puedo jugar con el Evangelio. Yo no puedo jugar con el nombre de Dios. Que un día sí, que un día no, que ahora sí, que después le saco, que sí, pero que no era todo. O lo damos todo o no damos nada. ¿Está aquí? Porque no puedo jugar con el nombre de Dios. A Dios no lo puedo tomar y jugar con Él como que estuviera jugando con cualquier cosa, no. Si prometí servirle, si prometí darle, si le prometí honrarle, si prometí entregarle mi vida, si prometí entregar todo, si prometí estar, tengo que cumplir. ¿Está aquí, hermano? Tengo que cumplir. Hermano, en Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 6, dice que cuando hacemos promesa, no tardemos en cumplirla. Cuando hacemos promesas a Dios, no tardemos en cumplirla. Porque no estoy haciendo una promesa a un hombre, sino que me estoy comprometiendo con Dios. Amén. Así que cuando me vaya a comprometer con Dios, pensémoslo un poco. Amén. Meditémoslo. Si Dios no me va a castigar porque no me comprometo con algo y no quiero hacerlo y no lo voy a hacer. Pero si lo digo, si prometo y no lo cumplo, ahí voy a tener problemas. ¿Está aquí, hermano? Porque a veces somos tan emocionales, ¿o no? Somos carismáticos, ¿ah? Nos caracterizamos por el carisma, ¿ah? ¿Está aquí? Y a veces somos impulsivos en esta emocionalidad y llegamos y decimos, llegamos y hablamos sin meditar lo que estamos haciendo con Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Por eso debemos evitar caer en la hipocresía como cayó Ananías y Zafira. Lo de ellos fue una hipocresía. Dijeron que iban a vender, dijeron que iban a traer todo, pero al final no lo trajeron. Trataron de mostrar algo que no eran. Hoy día, hermanos, estamos llenos de esas personas, no tan solo en la iglesia, sino hasta en la sociedad, que muestran algo que no son, hermano. ¿O no? Por eso es que en este tiempo se está valorando a aquellos que son de una pura línea.
Y nuestro Dios es de una pura línea porque es inmutable. Él no cambia. Él es honesto, es transparente, es como es. Por eso, hermanos, nosotros debemos no caer en este error de la hipocresía, en no tratar de mostrar algo que no somos, en no comprometernos con algo que no verdaderamente no siento hacerlo. Amén. Mire, en Mateo capítulo 24, vaya conmigo. Mateo capítulo 24, versículo 51. Vamos a leer 50 y 51. Hablando del siervo prudente. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Hay un lugar para los hipócritas. Hay un lugar para aquellos que aparentan algo que no son. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Debemos evitar caer en este error. Demostrar algo que no somos. Demostrar una espiritualidad que no tengo. ¿Está aquí, hermano? Dios no se agrada de eso. Sobre todo cuando tratamos de mostrarla ante Él, como que si lo fuéramos a engañar a Él. Ananí y Zafira trataron de mostrarse espirituales ante los demás y ante Dios. Y Pedro le dijo, no han mentido a los hombres, sino que han mentido a Dios. Dijiste que lo ibas a vender, que lo ibas a dar y que lo ibas a traer, y trajiste la mitad. Oiga, eso entre personas no se hace tampoco, ¿no es cierto? Si usted dice que le va a dar tanto y después le da menos, eso no se hace. Menos con Dios, hermano. Si usted dijo que iba a dar toda su vida, si usted dijo que iba a darle toda su vida, bueno, démosla toda. ¿Está aquí? Porque después le damos el tiempo que nos sobra. ¿Está aquí, hermano? Después cuando Dios nos necesita le damos el tiempo que nos sobra, el tiempo que nos queda. Si nos hemos comprometido a dar toda nuestra vida, démosle toda nuestra vida, no la mitad. No caigamos en la hipocresía. No digamos cosas que no vamos a hacer. No nos comprometamos con cosas que no vamos a cumplir. Seamos originales, seamos transparentes, seamos verdaderos ante el Señor. Amén. Poco pero honestos. ¿Ah? Poco pero derechos. ¿Está aquí, hermano? Que el Señor nos bendiga. Vamos a ponernos... Si te gustó este mensaje, no olvides darle like, suscribirte y seleccionar la campana para que puedas recibir las notificaciones de los mensajes de cada semana. También no olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y TikTok para que puedas enterarte de cada una de nuestras actividades.